Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con un ejercicio más de redes eléctricas, un ejercicio tipo examen. En este caso, como pueden observar, este ejercicio se compone de lo siguiente. Aquí tenemos una resistencia de 2 ohmios, una fuente de 6 voltios, una fuente de corriente de 2 amperios, una resistencia de 3 ohmios, una resistencia de 2 ohmios sobre la cual cae 8 voltios, una resistencia de 3 ohmios y una fuente de voltaje V, y por aquí circula una corriente I. La pregunta del ejercicio es cuánto es el voltaje V y cuál es la corriente I. O sea, aquí es la corriente I que señalamos aquí. Ya, ¿cómo podemos nosotros resolver este problema? Bueno, podemos atacarlo de distintos puntos. En el caso, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Esta resistencia con fuente de voltaje en serie se puede convertir en una fuente de corriente con resistencia paralelo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, al hacer esto, nosotros tendríamos lo siguiente. La resistencia de 2 ohmios queda igualita. Acá tendríamos la fuente de corriente de 2 amperios. Esto cierra aquí. Tendremos la fuente de voltaje más o menos 6 voltios. Y la resistencia de aquí de 3 ohmios. Luego tenemos acá nuestra resistencia de 2 ohmios, ¿verdad? Sobre la cual cae 8 voltios. Ya, y el cambio vendría a ser el siguiente. Si se dan cuenta, he modificado un poco la estructura del circuito, pero es equivalente. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una fuente de corriente hacia arriba, ¿verdad? Con una resistencia paralelo. Ahora, la resistencia paralelo es del mismo valor que la resistencia que estaba hace un momento, la resistencia de 3 ohmios. Pero la fuente de corriente se calcula de la siguiente manera. Corriente igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es el voltaje V y la resistencia es la resistencia de 3 ohmios. Entonces esta vendría a ser una fuente de corriente con valor de V sobre 3. Entonces en la variable V que no conocemos la hemos arrastrado hacia la fuente de corriente que acabamos de encontrar, su equivalencia. Ya. Otra cosa que, si se pueden dar cuenta, he hecho ciertos cambios aquí en los nodos. Por ejemplo, este nodo aquí es lo mismo que el de acá. Solo traten de analizarlo un poquito y se van a dar cuenta que es igual, es equivalente el circuito, a pesar de que la forma es un poco distinta. Esa es la visión que tienen que tratar de desarrollar en esta área, ¿no? Ya, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Esta fuente de corriente con resistencia en paralelo se va a convertir en una fuente de voltaje con resistencia serie. Vamos a hacerlo aquí al lado para que no se pierdan demasiado. Voy a hacer solo la forma, voy a plantearla para que vean cómo queda. Quedaría algo así. Aquí tengo mi fuente más o menos con la resistencia que tiene en paralelo de 3 ohmios, y aquí tendría una fuente de voltaje menos más con la resistencia serie, que debería ser el equivalente de esto. A ver, un detalle si no lo mencioné: como la fuente de voltaje aquí es de menos a más, la de aquí, por eso la corriente viene de menos a más, por eso la dirección de la corriente en la fuente de corriente es de esta forma. Ya. Entonces, continuando con la equivalencia, tendríamos lo siguiente. La resistencia que viene por acá, que es la de 2 ohmios. Y lo siguiente sería colocar acá la fuente de corriente que va hacia arriba con la resistencia de 3 ohmios que va de este lado. Y ese vendría a ser el circuito equivalente. Lo voy a escribir en la siguiente diapositiva para que se vea mejor. Entonces teníamos lo siguiente: nuestra fuente de voltaje de menos a más
con nuestra resistencia de 2 ohmios. Ahora, ¿por qué va de menos a más? Lo mismo, porque la fuente de corriente aquí viene en esta dirección, y la fuente de corriente, en las fuentes de todo lo que es fuente, la corriente viene de menos a más. Por esa razón, esta fuente aquí tiene que tener esa polaridad menos a más en ese sentido. Ya continuando con el circuito, lo estoy copiando solamente por si acaso, para poder desarrollarlo con más espacio acá. Aquí tendría una resistencia en paralelo que es de 3 ohmios. Esta es una fuente de voltaje de 6. Viene para acá, avanza. Acá tenemos una resistencia de 2 ohmios. Y acá tenemos una fuente de corriente. Y acá tenemos otra resistencia. Esta resistencia es de 3 ohmios. Y esto cierra aquí. Cerramos este punto. Y esa es la forma de nuestro circuito, ¿no? O se observa que los 8 voltios que caen sobre la resistencia de 2 ohmios se mantienen en el circuito de acá. O sea, aquí siguen cayendo 8 voltios. Con la misma polaridad más menos. Ya. Entonces hasta ahí tendríamos todo eso. Pero falta todavía calcular el valor de esta fuente de voltaje. Y aquí la fuente de corriente era V sobre 3. Nos acordamos, ¿no? Entonces la fuente de voltaje la calculamos así: voltaje es igual a resistencia por corriente. La resistencia es la resistencia de 2 ohmios, que es la resistencia del circuito, el circuito que queremos llevarlo o transformarlo. Y la corriente es la corriente de 2 amperios, que es propia de la fuente de corriente. Entonces 2 por 2 son 4, sería 4 voltios esta fuente de voltaje. Aquí tendríamos 4 voltios. Tendríamos eso. Y ese vendría a ser nuestro nuevo circuito equivalente. Ahora, si ya tenemos todos los parámetros necesarios, 6 voltios, 3 ohmios, 4 voltios, 2 ohmios, 8 voltios, 2 ohmios, V sobre 3, 3 ohmios. Aquí ya tenemos que hacer un análisis profundo para poder encontrar lo que se nos pide. En este caso, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: trazamos aquí una corriente a lo largo de esta malla, una corriente I, y vamos a hacer un análisis de esta malla, un análisis de voltaje. Vamos a plantear nuestra primera ecuación como un análisis de voltaje. Si yo tomo este punto de partida avanzando en esta dirección hacia acá, tendría que avanzar primero, solo analizando voltaje, tendría 6 voltios positivos porque termino con más o salgo por más, avanzo, más 4 voltios positivos porque avanzo por más. Aquí, como la corriente obviamente va en este sentido, como yo lo he planteado, la corriente avanzaría de esta forma por la resistencia de 2 ohmios. Al avanzar de esta forma por la resistencia de 2 ohmios, en las cargas o resistencias la corriente va de más a menos. Entonces terminaría con menos el voltaje de la resistencia de 2 ohmios. Ya, obviamente podría poner también podría plantearlo como menos 2 veces por la corriente, o porque el voltaje es igual a resistencia por corriente, sería la resistencia de 2 ohmios por la corriente que circula. Pero mejor dejémoslo como menos el voltaje de la resistencia de 2 ohmios, que no lo conocemos, ¿no? Y al seguir avanzando, tenemos que cerramos el circuito con el voltaje de 8 voltios, que ya es un dato del problema, y termina con negativo. Entonces menos 8 voltios es igual a 0. Entonces aquí vamos a reducir. Tendríamos 6 más 4, 10 menos 8. Me da un total de 2 voltios, ¿verdad? Y el voltaje de la resistencia de 2 ohmios más 2 voltios es igual a 0. Menos el voltaje de la resistencia de 2 ohmios es igual a menos 2 voltios. Multiplico toda la ecuación por menos y me queda que el voltaje de la resistencia de 2 ohmios es 2 voltios. Como ya tengo voltaje de esta resistencia, puedo calcular su corriente. Yo tendría entonces que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y el voltaje es 2 voltios y la resistencia es de 2 ohmios. Entonces me vendría a dar 2 dividido para 2, 1. 1 amperio es la corriente que circula a lo largo de esta malla.
vendría a ser que por aquí circula una corriente de 1 amperio, la cual es la misma que circularía por esta parte de acá, 1 amperio. Entonces ese es el primer dato que nos va a ayudar a poder resolver el problema. Ya de aquí nosotros podríamos, por ejemplo, calcular la corriente I. La podemos calcular. La corriente I es la corriente que circula por la fuente de 6 voltios. Vendría a ser una corriente que va por aquí, la corriente I. Según vemos en el circuito original, el primero. La corriente I que nos piden calcular circula por la fuente de 6 voltios. Entonces esa corriente I es una corriente que vendría a estar circulando por la fuente de 6 voltios. Aquí estaría la corriente I. Yo podría calcular esa corriente de esta forma. Calculando la corriente que pasa primero por la resistencia de 3. Como corriente es igual a voltaje sobre resistencia, el voltaje que cae sobre la resistencia de 3 ohmios es un voltaje de 6 voltios, que es el mismo voltaje de la fuente, porque están en paralelo. Sobre la resistencia de 3 ohmios, tendría que ser 6 dividido para 3 es igual a 2. Tendríamos una corriente de 2 amperios. Esta corriente circularía en esta dirección. ¿Por qué circularía hacia abajo? Porque la corriente, recordemos que aquí la resistencia tendría una polaridad de más a menos, que vendría a ser la polaridad propia de la fuente de voltaje, porque están en paralelo, pero que en una carga la corriente va de más a menos. Por esa razón la corriente va hacia abajo. Entonces, por esa razón la corriente va en esa dirección. Esa corriente es de 2 amperios. ¿Ya? Tenemos entonces la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios y tenemos la corriente de 1 amperio, que es la que está acá más arriba, ¿no? Aquí yo podría aplicar nodos. Miren, vamos a borrar esta línea porque no se expresa bien. Quiero que vean de esta forma el circuito, ¿sí? La resistencia y así. Si lo ven de esta forma podrán ver lo siguiente. Aquí tenemos nosotros la corriente de 2 amperios que pasa por la resistencia de 3 ohmios y la corriente de 1 amperio que calculamos hace un momento. Entonces, para la corriente I que circula por la fuente, que es la que quiero, que obviamente va de menos a más, es la que me falta. La puedo calcular aplicando la ley de Kirchhoff de nodos. Aquí en este punto de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Las corrientes que entran en este nodo serían la corriente I y nada más, porque solo esas están entrando. Las corrientes que entran, la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Las corrientes que salen es la de 1 amperio más la de 2 amperios, vendría a ser esta más la de acá. Entonces la corriente I es igual a 3 amperios. Y ya hemos encontrado la primera pregunta, que era cuál es el valor de la corriente. En este caso la corriente es 3 amperios. Ya, ahora lo siguiente que tenemos que encontrar es el voltaje V, que está aquí, que es la otra parte de la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos responder a esa pregunta? De la siguiente manera. Dense cuenta de lo siguiente, que el voltaje de 8 voltios que está aquí, ¿está o no está cayendo sobre la resistencia de acá? Sí, ¿verdad? Porque tanto esta resistencia como la de acá comparten el mismo nodo. Si se dan cuenta, las dos resistencias comparten el mismo nodo. Entonces, siendo ese caso, nosotros podríamos calcular la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios. Esta corriente, si nosotros nos ponemos atención o analizamos un poco, la polaridad de la fuente de corriente debería ser de menos a más, porque la fuente cuando suministran potencia, la corriente va de menos a más. Entonces, si está en paralelo, debería ser que la fuente de voltaje debería ser de más a menos y la corriente debería ir de más a menos en las cargas. Entonces la dirección de la corriente viene hacia abajo en la resistencia de 3 ohmios. Teniendo eso en consideración, nosotros podemos hacer lo siguiente. La corriente de la resistencia de 3 ohmios, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje en este caso son los 8 voltios que mencioné hace un momento, son estos.
y la resistencia es la resistencia de 3 ohmios. Entonces 8 dividido para 3 me da 2,6 amperios y esa es la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios. Teniendo esto, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a hacer análisis voy a utilizar la ley de Kirchhoff en este nodo para encontrar una corriente que necesito. En este caso yo sé o tengo conocimiento de que aquí yo tengo una corriente que entra, que es una corriente de 1 amperio, que es la que ya calculé, la puse aquí, es esta, de 1 amperio. La corriente que está acá va entrando. Ya, de ahí yo también sé que en la resistencia de 2 ohmios de aquí, yo tendría una corriente que va de más a menos, y esa corriente la puedo calcular porque tengo el voltaje de 8 voltios y tengo la resistencia de 2 ohmios. Entonces la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje son los 8 voltios y la resistencia son los 2 ohmios. 8 dividido para 2 es 4. 4 amperios vendría a ser esa corriente, la corriente que va por aquí, 4 amperios. Entonces una vez que ya tengo la corriente que baja, bueno, la corriente de la resistencia de 2 ohmios, procedemos a lo siguiente. Bueno, entonces, como iba diciendo, quiero analizar en este nodo. Ya tengo la corriente de aquí y la corriente de acá. ¿Qué me falta? Me falta la corriente que viene para acá. Esta corriente tiene que entrar. ¿Por qué esa corriente va a entrar? Porque aquí manda la fuente de corriente que está acá. Esta fuente de corriente. La fuente de corriente está mandando corriente a través de este nodo. Y esa corriente tendría que estar entrando. Entonces, esa corriente la vamos a llamar Ix. Yo tendría una ecuación que vendría a ser la siguiente. A partir de este nodo serían las corrientes que entran, 1 amperio más Ix es igual a 4 amperios, que vendría a ser la corriente que sale. La corriente que entra vendría a ser 1 amperio más Ix es igual a 4. O sea, la corriente Ix vendría a ser igual a 4 menos 1. La corriente Ix vendría a ser igual a 3 amperios. Ya una vez que tengo esa corriente Ix, hago análisis utilizo otra vez la ley de Kirchhoff aquí en este otro punto. En este caso yo tendría, haciendo el análisis en este punto también, la corriente que entra, que vendría a ser la corriente de la fuente de corriente, que es B sobre 3, más, como ya no hay más corrientes que entran, sino corrientes que salen, esto vendría a ser igual a las corrientes que salen, que es la corriente Ix, más la otra corriente que sale, que es la corriente de la resistencia de 3 ohmios, la cual me dio 2,6 amperios. Entonces vendría a ser 2,6 amperios acá. Voy a hacerlo más arriba acá. Entonces B sobre 3 es igual. ¿Cuánto me dio Ix? Me dio 3 amperios más 2,6. Entonces B sobre 3 es igual a 3 más 2,6 sería 5,6. Entonces B es igual a 3 por 5,6. Entonces yo multiplico 3 por 5,6 y me da un voltaje B de 16,8 voltios. Y ese vendría a ser el voltaje B que me preguntan. Como esa variable B yo la estaba arrastrando de los circuitos equivalentes anteriores, tendría a ser este voltaje B que está aquí, 16,8 voltios. Esa vendría a ser la respuesta. Ya, espero no haberme equivocado en nada. Si no, igual ahí me corrigen, no tengo ningún problema. Como siempre lo digo, sigan estudiando, estudien duro, nunca dejen de estudiar, y si están en sus posibilidades de hacer una colaboración con el canal, será bienvenida, y suscríbanse y compartan el video y denle me gusta. Nos vemos, los aprecio bastante, y como siempre digo, busquen el conocimiento como un camino.